estamos? Bienvenidos una vez más a la Escuela de Vida Eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios. Qué lindo esto, qué lindo. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, por acá pasa la vida. Por acá pasa la prioridad de Dios. Por acá pasa lo fundamental del reino. Por acá pasa el corazón de Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, es la vida eterna. Es la calidad de vida. Es la prioridad de Dios. Es lo fundamental de Dios. Por eso, esta es una escuela destinada a conocer el corazón de Dios. Y estamos viendo el corazón de Dios a través de los pactos que Él hizo. Pacto con Adán, hemos visto. Pacto con Noé, lo hemos visto. Y ahora vamos a ver el pacto con Abraham. El pacto con Abraham. Qué lindo es. Esto está muy relacionado para que podamos entender el pacto de Jesucristo con el Padre. Y acá en Abraham nacen los creyentes. Y el pacto que él hace es para gente que se mueve por medio de la fe. La ley, las obras, vinieron 430 años después que Dios hace este pacto con Abraham. 430 años después. Pero en el corazón de Dios encuentra un hombre al cual va a determinarlo para llamarlo su amigo. Y ahí estamos. ¿Cuál era la idea de Dios? Mantener las simientes después del diluvio. ¿Sí? Vamos introduciéndonos y metiéndonos en el tema. Entonces, Dios sigue viendo que la maldad se ha multiplicado y que el ser humano continuaba de mal en peor. Uy, ahí estamos. Entonces, el ser humano decide crear una torre para llegar al cielo. Iniciativa humana. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua, unas mismas palabras. Ahora fíjese, versículo 4. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar una ciudad. Babel. El poder de la unidad. El poder de trabajar en equipo. Pero destinado o promovido desde la religión. ¿Qué quiere decir esto? Promovido desde el corazón del hombre para enseñorearse a sí mismo.
La palabra Babel significa confusión y desorden provocado por personas que hablan el mismo idioma al mismo tiempo. Wow, se lo repito. Babel significa confusión y desorden provocado por personas que hablan el mismo idioma al mismo tiempo. Entonces, esto significa Babel, que significa el mostrarse del hombre. Ahí está el tema. El hombre quería impresionarlo a Dios. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y lo quería hacer desde su ego, desde su ego. Por eso dijeron, edifiquémonos una torre, ¿sí? Y hagámonos un nombre. ¿Ve? Ahí está. Mucho se ve hoy esto, ¿eh? Sí, se ven torres de Babel que Dios está haciendo que caigan. ¿Sí? Edifiquémonos un ministerio. Hagámonos un nombre. Cuidado, cuidado, cuidado con esas iniciativas humanas, humanistas, donde el principal protagonista es el hombre y no es Cristo. Cuidado con esto, cuidado con esto. Entonces, Babel significa confusión de lenguas, división de razas, ¿sí? Y ahí el Señor ve la actitud del corazón de ellos, que estaban trabajando para sí mismos. Por eso dijeron, edifiquémonos una torre, ¿sí? Hagámonos un nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! El hombre tratando de mostrar su omnipotencia, una torre que llegue al cielo. El hombre luchando con Dios, poniendo sus propios ladrillos. ¿Qué tiene que hacer Dios? Bajarlos y confundirlos. Y ahí se esparcieron las razas, dice. Entonces, a partir de estas naciones, Dios elige una familia para continuar el pacto, que es el pacto de salvación, que es el pacto que Él tiene con el hombre de darle otra nueva oportunidad, y lo hace a través de Jesucristo. Nada más simple, nada más sencillo. Lo que Dios estaba haciendo ahora es continuar la simiente hasta que llegara a Cristo. Entonces allí Dios busca una familia. ¿Y a quién le habla? Y bueno, sabemos que Dios busca a Abraham como familia. Y dice el libro de Josué, capítulo 24, ve acá usted va a ver que ya no es la iniciativa del hombre, es la iniciativa de Dios. La Torre de Babel fue una iniciativa humana de mostrar que ellos podían llegar a Dios a través de una torre, que ellos podían construir esa torre. Y al construirla, ellos podían hacerse un nombre. Pero acá es distinto. Acá el protagonista es Dios. Acá el que toma la iniciativa en el pacto con Abraham es Dios mismo. Ya no es el hombre, es Dios. Y fíjese que Josué capítulo 24, versículo 2, 24:2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje
por toda la tierra de Canaán y aumenté la descendencia y le di a Isaac. Atención acá. En primer lugar, Dios está tomando una iniciativa, buscándose una familia para continuar la simiente hasta que viniera el Cordero de Dios, Jesucristo, para redimir a toda la humanidad. Y qué bueno esto, ¿no? Porque la familia que le elige adoraban dioses extraños. Yo le pregunto, ¿qué mérito tenía Abraham para ser elegido por Dios como el continuador de la simiente? ¿Qué mérito o qué, a ver, con qué podía Abraham impactar el corazón de Dios para ser tenido en cuenta? Adoraban dioses extraños. A ver, ¿qué podía hacer Abraham para impactar el corazón de Dios? Y decirle, acá está, el que tú tienes que elegir, porque hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Adoraban dioses extraños. Dice, yo los escogí y servían a dioses extraños. Antiguamente, en Ur de los Caldeos, donde fue escogido Abraham, se adoraba a la diosa Tartash, que era la diosa de la luna. ¿Y cuántos dioses más? Y cuando ellos salieron de Ur de los Caldeos, salieron, me imagino, salió Taré, el padre de Abraham, con todos los muñecos de yeso y con todas las artesanías que ellos tenían para adorarlos y verlos como dioses. O sea, ya se movía lo supersticioso. O sea, ellos tenían que ver una figura o palpar o tocar algo para activar la fe. Porque la religión se mueve a través de la superstición. Por eso usted tiene que mirar algo, tocar algo, porque si no usted no cree. O tiene que tomar un vaso de agua, o tiene que pasar por un camino de sal, o tiene que hacer esto, Entonces se activa la superstición y cuando yo veo y creo porque toco, porque veo, porque hago, ya no necesito fe. Ya no es por fe. Porque mi confianza está puesta en lo que veo, en lo que toco, en lo que hago y no en lo que creo. Porque la vida cristiana no es superstición, tampoco es emoción. No es porque corre un frío por mi cuerpo como una electricidad, que eso puede venir porque el Espíritu Santo no tiene límites, no lo estoy negando. Lo que te estoy diciendo es que es por fe. Es que es por fe. Precisamente vamos a hablar del hombre que fue llamado el padre de la fe, que es Abraham, el padre de la fe. Y aquí vemos la clave del pacto. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Atención acá, alerta. Se encendió. Dios está sacando a Abraham de su cultura. Por eso le dice, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Está sacando a este hombre porque necesitaba instalar en él una nueva cultura. Necesitaba romper paradigmas. Necesitaba romper estructuras mentales que había en Abraham.
necesitaba romper forma de pensar, forma de actuar, forma de ver la vida. Necesitaba romper todo eso. Para eso tenía que sacarlo de su tierra y de su parentela. Porque la cosmovisión de Abraham, o sea, visión del cosmos, visión del mundo que Abraham tenía, estaba dada en los dioses extraños que ellos adoraban. Por eso es tan importante notar de dónde los saca Dios. Porque ellos están adorando dioses extraños. Y tenía que romper todo eso, esa manera de pensar. Tenía que romper esa cosmovisión que él tenía, esa cultura, lo que había cultivado. La palabra cultura es lo que nosotros hemos cultivado y viene de cultivo. Y eso estaba impregnado en Abraham. Pero el deseo del corazón de Dios era formar para sí un pueblo propio. Y para formar un pueblo, Dios necesitó una familia. Porque una familia tiene que ver con los habitantes de la ciudad. ¿Cómo está formada una ciudad? Por familias. ¿Cómo está formada una iglesia? Por familias. ¿Cómo está formado un vecindario? Por familias. Y fíjese, el Dios de pacto, así como salvó la familia de Noé, ahora está salvando la familia de Abraham y la está sacando para que continúen con la simiente hasta que viniera Jesucristo. Entonces, los saca de una estructura. Lo que quería Dios no era quitarle la familia, era sacarlo de una cultura, un modo de pensar, un modo de vivir que no le servía a Dios para lo que él quería hacer. Por eso después le promete que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego vamos a ver otras promesas que le hace que si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Claro, Abraham estaba como, puedes contar la arena, así será tu descendencia. Lo vemos hasta el día de hoy. Esto es fundamental. Por eso Dios, para formar una familia, lo hace por medio de la gracia. Porque Abraham no se merecía absolutamente nada para ser promovido y ser usado por Dios. No había mérito alguno. Estaban al otro lado del río, dice, y adoraban dioses extraños. Por gracia Dios los saca de su tierra, los saca de su parentela y le hace promesas. Y la primera promesa que le hace es, vas a ser una nación grande. Bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¡Wow! Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por eso tenga cuidado con maldecir a un judío. Tenga cuidado. Usted se ata una maldición muy grande. Una maldición muy grande sobre su vida, sobre su familia y sobre sus generaciones. Entonces acá vemos 3 puntos fundamentales. Un gran nombre, una gran nación, una gran tierra. Dios les da esas promesas y ahí les abre su corazón. Acá tenemos que empezar a conocer y a disfrutar el corazón de Dios. Dios le dice, tengo que proyectar una familia porque tengo que proyectar un pueblo que va a ser mío. Y a través de ese pueblo va a venir el Salvador de toda la humanidad. O sea, va a venir Jesucristo a redimir a toda la humanidad. Impresionante esto. Pero Abraham, te tienes que ir de tu tierra, y ahí está la parte física, y te tienes que ir de tu parentela. Ahí le tenía que correr la parte del corazón y de la mente para poder trabajar en Abraham, en la visión
y en el diseño que Dios tenía sobre él. Fíjese, interesante. Qué bueno es cuando podemos entender que adorando dioses extraños, Abraham fue elegido por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Qué bueno es cuando es Dios el que toma la iniciativa y no es el hombre. Qué bueno cuando podemos entender que la religión son los intentos frustrados del hombre para moverle el corazón o el brazo a Dios. Cuando es todo totalmente al revés. Es Dios buscando al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es Dios amando al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es Dios. A veces, mire, voy a hacer un paréntesis acá, ¿no? Y después seguimos con él. A veces gente me pregunta, pastor, ¿y usted cómo puede conocer que es Dios el que se está manifestando? ¿Cómo puede saber que es Dios el que se está revelando? Mire, hermana, muy sencillo esto. Ese hombre que me habló una vez, 2 veces, 3 veces acerca de Dios e insistió, ese hombre me estaba mostrando la paternidad de Dios para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda ser un hijo de Dios. En ese hombre estaba Dios hablando. Mira, Dios habla a través de revelación y de personas. Quizás Dios hoy te está hablando a través de mí y es Dios quien te está hablando. Tómalo así, es Dios. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses que estaba muy agradecido porque cuando ellos ministraban, dice, ustedes tomaron la palabra como palabra de Dios y no como palabra de los hombres. Esa persona que me discipuló, que toda la semana iba fielmente a mis casas a buscarme, a enseñarme la palabra, era Dios a través de esa persona, amándome, queriendo que yo crezca. Era Dios mostrando su paternidad. Ese abrazo que me dio el pastor la primera vez que me conoció y como si fuera que hacía 20 años que nos conocíamos, que yo sentí un abrazo y me sentí conmovido, porque yo era todavía un hombre joven, 30 años, y bueno, lo soy aún, pero era un poco más joven, tenía 30 años, el hombre ya era un hombre de unos 70 años, y ese abrazo me conmovió, y era Dios abrazándome, mostrándome la figura de un padre. Entonces, Dios se muestra a través de la revelación de su palabra y a través de personas. Esa persona que vino y te dio una palabra de aliento, era Dios alentándote. Esa persona que se cruzó en tu vida y te dio una palabra de consuelo, era Dios consolándote. Esa persona que vino y te dio una palabra de ánimo, era Dios animándote. Tenemos que aprender a ver a Dios en las cosas más pequeñas, más cotidianas. Entonces se nos va a revelar Dios en un montón de cosas que hasta hoy no podíamos ver esa revelación. Y entonces acá tenemos un hombre como Abraham, donde Dios le da la promesa de darle un gran nombre, una gran nación, una gran tierra. Para continuar con la simiente hasta que viniera Jesucristo por medio de la fe. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, los que se mueven por fe son los verdaderos hijos de Abraham. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, los gentiles,
que no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, ni con los pactos de Dios, ni con las promesas de Dios. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Así o más claro? Mi Dios. Dios siempre va a recompensar tu fe. Dice que Él es galardonador, recompensador de los que se acercan a Él por medio de la fe. Y acá habla claro que cada vez que Abraham creyó, se le imputó por justicia. Quiere decir, se le aprobó. Dios le aprobó la fe de Abraham. Cuando se fue de su tierra y de su parentela, que fue una fe a media porque se llevó el padre, se llevó el sobrino, y bueno, iba dejando por el camino hasta que quedó él y Dios. Dios le imputó a él. ¿Qué quiere decir esto? Le valoró la fe. Y acá estamos. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, estos están bajo la bendición. Mi amor, usted y yo estamos bajo la bendición. Si tú has creído en Cristo como tu Señor, tu Salvador, tu Sanador, tu Liberador, tú estás bajo la bendición de Dios. No lo dudes más. Y a partir de ese momento, toda bendición que tenía Abraham, la tienes tú también. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, que no venimos de la nación judía, dio de antemano la nueva buena Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, todos los que se muevan por fe, como tú te has movido, Abraham, todos ellos les va a alcanzar tu bendición. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Impresionante. Versículo 18, Gálatas capítulo 3, versículo 18. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¡Wow! De un vicario. Mediador significa un vicario. No es el vicario castrense que usted escuchó tantos años, no. El único vicario es Cristo. Él no dejó delegado su vicariato a ningún hombre. Es Cristo, el único mediador, el único vicario entre Dios y los hombres. Es el que puede unir a Dios y a los hombres en un vínculo de amor por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora atiéndame, ¿para qué sirve la ley? Dice que la ley fue algo que no estaba en el corazón de Dios, porque dice fue añadida. Y vino 430 años después del pacto que Dios hace con Abraham. Fue añadido para que el hombre se dé cuenta que es pecador, porque si no existiera la ley, si la palabra dijera que no robar, ¿cómo sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal cuando robo algo? O sea, la ley fue añadida para que nos demos cuenta de todas nuestras transgresiones. Pero no nos sirve, la ley no nos sirve para llegar al corazón de Dios, porque al corazón de Dios se llega por medio de la fe. Por medio de la fe, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, si mi fe es buena, va a estar respaldada por obras. Va a haber
vidas cambiadas, emociones cambiadas, pensamientos cambiados, manera de vivir cambiada, motivaciones cambiadas, intenciones cambiadas. Entonces sé que la fe produjo las obras. Las obras son consecuencia de mi fe. Dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras vienen como resultado de haber creído que Jesucristo hizo de mí una nueva persona y a partir de ahí fui hecho un hijo de Dios. Mi Dios, mi Dios. Entonces, hasta que viniese la simiente es Cristo. ¿A quién le fue hecha la promesa? Para que los que creemos en Cristo vivamos por la promesa. Dice que Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces la gente se daba cuenta que necesitaba un vicario, un mediador, porque nunca pudo cumplir la ley. Pero la ley estaba precisamente para darse cuenta de las transgresiones. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La promesa era que Jesucristo iba a redimir a todo el mundo. El valor de la sangre de Cristo iba a tener el poder para limpiar los pecados de todo el mundo. Hasta que viniese la promesa era Cristo. Y Él es un mediador que trabaja en nuestra vida con un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice el apóstol Pedro, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por sus divinas promesas. Todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa en Cristo ya nos fue dado por sus divinas promesas. Y que a partir de ahí y podremos pasar el sufrimiento, podemos apartarnos de todas las cosas, porque Cristo vino a ocupar nuestra vida. Fue un intercambio divino. Yo le entregué mi vida, Él me entregó la suya. Ahora ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive su vida en la mía. Yo en ti, tú en mí, ese es el pacto. ¿Cuántas veces cantó esa canción? Ahora, este Dios, que es mediador de un mejor pacto, nos dio una ley para hacernos ver que nosotros mismos no podemos cumplirla con nuestros propios esfuerzos. Porque el problema nuestro, mi amado hermano, hermana, no es nuestra conducta. Dios no tiene problema con nuestra conducta. El problema nuestro es nuestro corazón pervertido. Por eso que cada vez que Dios va a acercar a alguien hacia Él, le va a cambiar el corazón. Ya al pueblo de Israel le daba promesas, que va a escribir sus leyes en sus corazones y en sus mentes, que va a sacar el corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. Es más, Él promete dejarse encontrar cuando nosotros le busquemos de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Dios va por tu corazón. O sea, Dios no se fija en las cosas externas. Eso es religión. Hice esto, hice aquello. Bueno, pero ¿con qué actitud lo hiciste? ¿Con qué intención lo hiciste? Ahí está el corazón de Dios. Dios quiere saber, y de hecho que lo sabe, cuál es la intención que hacemos algo, cuál es la motivación con que hacemos algo. A ver, ¿por qué sacamos ese tema? A ver, ¿por qué te acuerdas de esa persona? Cuidado, porque lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Ahí está el tema.
Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, tú ya no eres tú, es Cristo. Porque vuelvo a insistir sobre esto, que Dios no ve 7.700 millones de personas que hay en el mundo. Dos personas son las que Dios ve. Si tú estás en Adán o si estás en Cristo. Así de sencillo. Por eso para Dios ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. O sea, hemos heredado según la promesa, no según las obras, no según la ley. Hemos heredado según la promesa. Y la promesa es Cristo. Y en Cristo toda la bendición de Abraham nos fue dada a nosotros. Y no es mayor a cualquier otra cosa, porque ¿qué mayor bendición puede tener una persona que el mismo Jesucristo venga a vivir su vida dentro de él? Por eso se nos llama cristianos. Por eso se llama cristianismo. El sufijo ismo significa seguidores de, significa somos seguidores de Cristo, porque la simiente de Cristo ahora está en nosotros. Ahora estás en nosotros. Y si estamos en Cristo, somos simiente de Abraham y herederos de todas las promesas que Dios hizo en este pacto a Abraham. Y ahora fíjese el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, los que estaban bajo la ley, el pueblo de Israel. Nosotros no, porque nosotros pertenecemos a los gentiles. No estábamos bajo la ley. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero no estábamos porque no teníamos ley. La ley fue dada al pueblo de Israel. Dice, pero para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quién eran los que estaban bajo la ley? El pueblo de Israel, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. ¿Ve? Entonces fuimos adoptados en la familia de Dios. Y de los dos pueblos hizo uno solo. Judíos y gentiles. Por eso ya no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y qué más hizo Dios? Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, ahora eres hijo. Tampoco eres miembro. Yo soy miembro de tal iglesia. No, eres hijo, hija. Lo dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron. Tú estás dentro de todos los que le recibieron. Mas a todos los que creyeron en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Y acá nos dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora tú puedes clamar, Abba Padre, porque has entrado en el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces puedes clamar, Abba Padre. Y no solo eso, así que ya no eres esclavo de la ley, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esclavo, ya no. Somos hijos y herederos. No somos miembros, no somos afiliados a un club, somos hijos e hijas de Dios. Y tenemos que vernos como Dios nos ve. Y Dios nos ve como sus hijos. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo
al Espíritu de Cristo a morar en nuestros corazones para que nosotros podamos adoptarlo como un padre. Por eso Él dice que nos adopta, ¿sí? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora nos adopta a nosotros los gentiles como parte de su familia. Ahora somos parte de la familia de Dios. Qué bueno es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y sabe una cosa, en este pacto Dios tenía un propósito, porque Dios hace todo con propósito y da el diseño para lograrlo. ¿Cuál era el propósito de Dios con Abraham? Que le diera un hijo. Y de ese hijo continuar la simiente. Y segundo, continuar el linaje hasta que Cristo viniera, porque Dios quería tener una nación propia. De hecho, Jacob, que es el continuador, el que continúa, es llamado Israel. Y ahí se confirma, se consolida una nación. Fíjese qué extraordinario. Entonces, Dios le hace un pacto a Abraham. Vamos nuevamente a Génesis, capítulo 15, versículo 1. Mire el pacto que le hace. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora Dios es su escudo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Contado. Le fue aprobado por justicia. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y tenemos que entenderlo a esto. Que nosotros somos los receptores de ese pacto que Dios hace con Abraham. Y ese pacto está directamente relacionado con el nuevo pacto. Jesús es la simiente de Abraham. Busque Mateo 1:1. Ahí va a ver la genealogía y va a ver que Jesús es descendiente de Abraham. La muerte de Cristo fue el cumplimiento del pacto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, fíjese, Lucas 22, dice esta palabra. 22:20. Mire lo que dice: de igual manera, después que hubo cerrado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está diciendo: yo voy a hacer un pacto con el Padre y lo voy a sellar con mi sangre para que todos los que crean en mí estén incluidos en ese pacto. A partir de hoy se termina el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Mi pacto que voy a hacer con el Padre, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a incluir a todas las naciones de la tierra, todas las razas de la tierra. Por eso ya no hay judío, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni varón, porque estamos incluidos en ese pacto. No es, o sea, el primer pacto fue hecho entre Dios y su pueblo Israel, donde le dio las tablas con las promesas. Pero el nuevo pacto está hecho entre el Hijo y el Padre y nos incluye a nosotros para tener la bendición de Abraham, para que nos movamos por fe, porque la ley vino 430 años después que Abraham existiera.
Entonces somos ministros competentes de un nuevo pacto. Es el pacto de Cristo. Entonces vemos que la bendición se cumple en todas las naciones. Ya no hay esclavo, no hay judío, no hay griego. ¿Y qué más? Dios nos adopta como hijo y podemos recibir el espíritu de su Hijo y somos herederos en Cristo Jesús, familia de la fe. Podemos decirle a nuestro Padre, Abba Padre. Y este es el pacto que Dios hace con Abraham. Qué lindo pacto. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, incluida la tuya y la mía. Vamos a discernir un poco el corazón de Dios. Dios llamó por gracia a Abraham. Por gracia nos llamó a nosotros. Por gracia nos escogió. La Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Y esto no es hechura buena, es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, gracia es el favor de Dios que te viene a buscar y te tiene a decir, hijo, hija, tú eres mi familia, tú eres mi hija, eres mi heredera. Y yo te adopto en mi familia. Y fuimos hechos aceptos por medio del amado, por medio de Jesucristo, el Padre nos acepta. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que le hemos caído bien a Dios. ¿Y por qué? ¿Por lo que hicimos? No. Porque Él por pura gracia nos escogió y nosotros respondimos por medio de la fe. Así es el corazón de Dios. Te bendigo en esta noche. Gracias por haber participado en esta escuela de vida eterna. Suscríbete y dale link y vamos para adelante en esta escuela de vida eterna que está diseñada para conocer el corazón de Dios. Y estamos hablando de un Dios de pactos. Te bendigo y será hasta la próxima.